En 1956, una mujer de 48 años entró al consultorio de Jung. Era exitosa. Todos la respetaban, pero traía una pregunta que la perseguía desde hacía meses. Se sentó frente a él y dijo: «Doctor Jung, hice todo bien. Trabajé. Crecí, me hice fuerte, pero hay algo que ya no puedo sostener». Jung la escuchó con esa atención que lo caracterizaba, como si pudiera ver lo que ella no estaba diciendo. «Cuénteme», le dijo, «mi armadura, la que construí durante años, la que me mantuvo de pie cuando todos necesitaban que fuera inquebrantable. Ahora pesa demasiado, ya no puedo cargarla». Jung tomó notas en silencio. Después dijo algo que ella no esperaba. «Está bien, ya no necesita cargarla». Ella lo miró, confundida. «Pero si la dejo, ¿qué queda?». Jung sonrió. «Esa es la pregunta correcta. Y cuando la hace, significa que está lista para lo que yo llamo el segundo nacimiento. Si has sido fuerte toda tu vida, si te convirtieron en la mujer que resuelve, que sostiene, que nunca se quiebra, este vídeo es sobre ti». Vamos a hablar del secreto que Jung documentó en mujeres que llegaron a su consultorio agotadas, exhaustas, exitosas pero vacías. Y vamos a entender por qué bajar la armadura no es debilidad. Es el inicio del segundo nacimiento de la mujer madura. Pero primero necesitas saber esto. Si no entiendes lo que está en juego, vas a creer que el problema es tuyo. Y no lo es. El problema es que nadie te explicó que la fortaleza que te salvó durante años también puede matarte si no la sueltas a tiempo. En 1938, Jung escribió algo que sus colegas tardaron décadas en aceptar. Dijo que las mujeres que construyen armaduras emocionales no las construyen porque quieran, las construyen porque alguien las necesitó fuertes antes de que tuvieran edad para elegir. Y esa armadura funciona. Durante años funciona perfectamente. Te hace capaz, te hace confiable, te convierte en la mujer que todos buscan cuando algo se rompe. Pero Jung descubrió que hay un momento en el que esa armadura deja de protegerte y empieza a asfixiarte. Porque lo que te salvó cuando tenías 20, 30, incluso 40 años, ya no te sirve cuando llegas al punto en el que deberías estar viviendo tu vida más completa. Jung documentó ese momento una y otra vez, el momento en el que las mujeres se dan cuenta de que tienen dos opciones: seguir sosteniendo la armadura hasta que algo dentro de ti se quiebre de forma irreparable, o bajarla aunque no sepas qué viene después. Jung lo llamó la encrucijada del segundo nacimiento, y la mayoría de las mujeres no cruzan, porque bajar la armadura se siente como traición, como si estuvieras abandonando a todos los que te necesitan fuerte, como si estuvieras fallándole a la versión de ti que tanto costó construir. Pero Jung les decía algo que cambiaba todo. Si no la baja, no es que se esté traicionando a sí misma, es que se está destruyendo, porque la armadura que usas para protegerte también te separa de todo lo que necesitas para estar completa. Te separa de tu vulnerabilidad, de tu descanso, de la posibilidad de recibir, de la capacidad de llorar sin que signifique que te rompiste. Y en algún punto, mantener esa armadura rígida empieza a matar las partes de ti que necesitan vivir. Jung documentó esto en varias de sus pacientes. Y siempre decía lo mismo: el segundo nacimiento no llega cuando decides ser más fuerte, llega cuando decides dejar de serlo. Y eso nos lleva a la pregunta que esa mujer de 48 años le hizo a Jung. La pregunta que tal vez tú también te estás haciendo: si bajo la armadura, ¿cómo me protejo? Ese es el miedo, ¿no? Que si dejas de ser inquebrantable, el mundo te va a romper. Que si te permites ser vulnerable, alguien lo va a usar en tu contra. Que si bajas la guardia, vas a perder todo lo que construiste. Jung entendía ese miedo. Lo veía en cada mujer que llegaba a su consultorio exhausta, pero incapaz de parar, porque no sabían cómo parar sin colapsar. Y fue ahí donde Jung hizo una distinción que cambia todo. Dijo que hay una diferencia entre bajar la armadura y desprotegerse. Bajar la armadura significa soltar la rigidez,
Soltar la creencia de que tienes que estar siempre lista para la batalla. Soltar la idea de que recibir ayuda es admitir derrota. Desprotegerse significa exponerte de forma inconsciente, entregarte sin criterio, permitir que cualquiera entre sin filtro, y esas dos cosas no son lo mismo. Jung les decía a sus pacientes que el segundo nacimiento no se trata de volverte frágil, se trata de volverte flexible, porque la armadura rígida te mantiene de pie, sí, pero también te impide moverte, te impide adaptarte, te impide respirar profundo. Y la mujer que nace en el segundo nacimiento no es más débil que la que cargaba la armadura, es más fuerte, pero de una forma que la primera no podía entender, porque ahora su fortaleza no viene de la rigidez, viene de la capacidad de doblarse sin quebrarse, de sostener sin aferrarse, de dar sin vaciarse. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo llegaste hasta aquí, porque no naciste con esa armadura puesta, la construiste, y para soltarla, primero necesitas recordar por qué la pusiste. Tal vez creciste Shh, mamá, descansa. en una casa donde alguien necesitaba que fueras fuerte, tal vez tu mamá estaba exhausta, tal vez tu papá estaba ausente, tal vez había un hermano que necesitaba cuidado, o tal vez simplemente había demasiado caos y alguien tenía que ser la adulta. Y esa fuiste tú, no porque lo eligieras, porque era la única opción. Aprendiste a no llorar, a no pedir, a no necesitar. Aprendiste que tu valor estaba en cuánto podías sostener, podías aguantar. Y creció tu armadura. Primero pequeña, solo para las cosas grandes, solo para las emergencias, pero después, año tras año, se fue expandiendo hasta que te cubría completa. Llegaste a los 20, a los 30, a los 40 y ya no recordabas cómo se sentía no tenerla puesta. De hecho, olvidaste que era una armadura. Pensaste que era tu piel y fue así como llegaste al momento que Jung documentó una y otra vez. El momento en el que la mujer exitosa, la mujer fuerte, la mujer que todos admiran, llega a su consultorio y dice: estoy exhausta, ya no puedo seguir. Y Jung no les decía que descansaran, les decía que murieran, no literalmente, pero simbólicamente, porque el segundo nacimiento no es una transformación gradual, es una muerte y un renacimiento. La muerte de la mujer que creíste que tenías que ser, y el nacimiento de la mujer que siempre fuiste debajo de esa armadura. Y ese proceso tiene pasos. No son fáciles, no son rápidos, pero Jung los documentó con una claridad que cambia todo. Y hoy vamos a recorrerlos. El primer paso es algo que suena simple, pero es devastador cuando lo haces de verdad. Reconoce la voz del Animus, porque esa armadura que has estado cargando tiene una voz y habla dentro de ti todos los días. Es la voz que te dice que pedir ayuda es debilidad, que llorar es perder el control, que descansar es egoísmo, que si no puedes con todo, no vales nada. Jung llamó a esa voz el Animus poseedor y dijo que la mayoría de las mujeres no saben que no es su propia voz. Creen que son sus pensamientos, sus estándares, su verdad, pero no lo es. Es la voz de la armadura hablando como si fuera tuya, y el primer paso del segundo nacimiento es aprender a nombrarla, no combatirla, no ignorarla, nombrarla. Cuando escuches esa voz que te dice que no puedes parar, que si paras todo colapsa, que si te das permiso de sentir, vas a romperte, no la creas. Simplemente di: esa es la voz del Animus, no es mi voz. Y repítelo cada vez que aparezca, porque la separación es el inicio. La separación entre tú y la armadura, entre tu verdad y la verdad que te enseñaron a cargar. Y cuando empiezas a separarlas, algo cambia. No de golpe, pero cambia. Porque por primera vez en tu vida estás preguntándote: ¿qué quiero yo? No lo que debería querer, no lo que esperan que quiera. ¿Qué quiero yo? Y esa pregunta asusta, porque tal vez no sabes la respuesta,
Tal vez hace tanto tiempo que no te la haces, que ya no sabes qué sientes debajo de lo que deberías sentir. Y está bien. Y Jung decía que la mayoría de las mujeres que llegan a este punto no saben qué quieren. Solo saben que ya no pueden seguir haciendo. Y eso es suficiente para empezar. El segundo paso es donde la mayoría de las mujeres se atoran. Porque este paso requiere algo que va contra todo lo que te enseñaron. Practica la vulnerabilidad elegida. Y cuando digo vulnerabilidad, no hablo de colapsar, no hablo de exponerte sin protección, no hablo de contarle tu vida a cualquiera. Hablo de elegir momentos pequeños, controlados, seguros, donde te permites no ser la más fuerte, donde dices necesito ayuda, donde dices no puedo con esto, donde dices estoy cansada y lo dices en voz alta, no solo lo piensas, lo dices, porque la armadura se mantiene en su lugar mientras sigas fingiendo que no la necesitas soltar. Pero cuando empiezas a practicar esos momentos de vulnerabilidad elegida, algo dentro de ti empieza a entender. No me rompí, pedí ayuda y no colapsé, lloré y no dejé de ser fuerte. Y cada vez que haces eso, la armadura se afloja un poco más. Jung les decía a sus pacientes que la vulnerabilidad elegida es como aprender a caminar de nuevo. Al principio das pasos pequeños, pasos torpes, pasos que se sienten falsos, pero después de un tiempo tu cuerpo recuerda cómo se siente no estar en guardia permanente y es entonces cuando llegas al tercer paso, el más doloroso. Llora las heridas que la armadura cubrió, porque esa armadura no solo te protegió, también tapó cosas que nunca sanaste porque tuviste tiempo, porque tenías que seguir, porque parar significaba romperte. Y Jung les decía a sus pacientes algo que muchas no querían escuchar. El Animus no sanó tus heridas, solo las escondió. Y mientras sigas cargando esa armadura, esas heridas siguen ahí, cubiertas, pero no sanadas. Y para que el segundo nacimiento suceda, necesitas llorar lo que nunca lloraste. No todo de golpe, no en un solo día, pero necesitas darte permiso de sentir lo que tanto tiempo evitaste sentir. El duelo por la niña que tuvo que crecer antes de tiempo. El duelo por los años que pasaste sosteniendo a otros sin que nadie te sostuviera a ti. El duelo por todas las veces que dijiste estoy bien cuando no lo estabas. Y Jung sabía que este paso es el que más asusta. Porque cuando empiezas a llorar esas heridas, sientes que te estás derrumbando, pero no te estás derrumbando. Te estás vaciando. Y solo cuando te vacías de lo que no es tuyo, hay espacio para lo que sí lo es. El cuarto paso es el que cambia todo, fortaleza femenina real. Porque después de soltar la armadura, después de llorar las heridas, la mayoría de las mujeres llegan a un punto donde se preguntan, ¿ahora qué? ¿Quién soy sin esa armadura? Y Jung les respondía con una imagen que cambió la vida de muchas de ellas. La armadura es el roble, fuerte, rígido, inquebrantable, hasta que llega la tormenta y se quiebra, pero el bambú se dobla y cuando pasa la tormenta vuelve a levantarse. Más fuerte que antes, la fortaleza femenina real no es la rigidez, es la flexibilidad. No es nunca romperse, es saber cómo doblarse. No es nunca pedir ayuda, es elegir cuándo darla y cuándo recibirla. Y cuando una mujer descubre esa fortaleza, su vida cambia, porque ya no necesita demostrarle a nadie que puede con todo, porque ya sabe que puede. Pero también sabe que no tiene que hacerlo sola. Ya no necesita demostrarle al mundo que es inquebrantable, porque ya sabe que la verdadera fortaleza no está en no quebrarse nunca. Está en saber cómo recomponerte cada vez que lo haces. Y esa mujer que nace en el segundo nacimiento es completamente diferente a la que cargaba la armadura. No es más débil, es más completa. Y aquí llegamos al giro que nadie te explicó. Porque durante toda tu vida te dijeron que el despertar espiritual era subir, elevarte, trascender, llegar a la cima de la montaña. Pero Jung
documentó algo completamente distinto en las mujeres que llegaban a su consultorio. Dijo que el despertar espiritual de la mujer madura no es subir la montaña, es bajarla. No es trascender tu humanidad, es habitarla completamente. No es volverte más fuerte, es volverte más real. Porque la mujer que sube la montaña cree que su valor está en cuánto puede soportar, en cuánto puede lograr, en cuánto puede dar. Pero la mujer que baja la montaña sabe que su valor no está en lo que hace, está en quién es. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando bajas la montaña, ya no estás tratando de demostrarle nada a nadie, ya no estás tratando de ganarte tu lugar, ya no estás tratando de ser suficiente, porque ya sabes que lo eres. Y es entonces cuando sucede el segundo nacimiento. No cuando te vuelves más fuerte. Cuando te vuelves más tú, Jung documentó 10 características de la mujer que completa el segundo nacimiento. Y cuando las escuches, tal vez reconozcas algunas, tal vez reconozcas todas. 1. Es vulnerable sin ser ingenua. Sabe que abrirse no significa exponerse sin criterio. Sabe que compartir su verdad no significa contarle su vida a cualquiera. Puede ser suave sin ser débil. 2. Es fuerte sin ser rígida. Ya no necesita demostrar su fortaleza porque ya la integró. Puede doblarse sin quebrarse. Puede sostener sin aferrarse. 3. Llora y sigue siendo respetada. Ya no tiene miedo de que sus lágrimas la hagan menos, porque sabe que la verdadera fortaleza incluye la capacidad de sentir profundo. 4. Pide ayuda sin sentir que está en deuda. Entiende que recibir no es debilidad, que necesitar no es vergüenza, que pedir no es mendigar. 5. Puede estar sola sin sentirse solitaria porque encontró compañía en sí misma, porque su soledad ya no es vacío, es plenitud. 6. Sostiene contradicciones sin romperse. Puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Puede dar y recibir. Puede sostener y soltar, sin que eso la confunda. 7. Tiene relaciones reales en lugar de roles. Ya no necesita ser la salvadora, la que sostiene, la que resuelve. Puede tener relaciones donde ambos dan y ambos reciben. 8. Su éxito ya no la define, sigue siendo capaz, sigue siendo exitosa, pero su valor ya no depende de eso, porque sabe que ella es más que lo que logra. 9. Descansa sin sentir culpa. Entiende que el descanso no es egoísmo, es mantenimiento. Y que cuidarse a sí misma no es quitarle a otros, es darse para poder seguir dando. 10. Irradia una presencia que no necesita explicarse. La gente la siente entrar a un cuarto, no porque haga ruido, porque llegó completa. Y la completitud tiene un peso que todos perciben. Y cuando una mujer integra estas 10 características, algo cambia, no solo en ella, en todo lo que toca. Porque la mujer del segundo nacimiento no vive tratando de demostrar nada. Vive habitando su verdad. Y esa verdad, esa presencia, esa completitud cambia todo a su alrededor. Jung decía que estas mujeres eran raras, no porque pocas tuvieran la capacidad, sino porque pocas tenían el coraje. Porque el segundo nacimiento requiere algo que la mayoría de las mujeres no están dispuestas a hacer: soltar la identidad que construyeron durante décadas. Aunque no sepan quién van a ser después, pero las que lo hacen, las que cruzan ese umbral, nunca vuelven atrás. Porque una vez que pruebas lo que se siente vivir completa, nunca más puedes conformarte con vivir protegida. Si este vídeo resonó contigo, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, escribe en los comentarios. He integrado mi Animus, no porque sea verdad todavía, sino porque nombrarlo es el primer paso.